Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar la colaboración de Corea del Norte con Rusia en la guerra de Ucrania. Durante este conflicto, Corea del Norte ha estado participando de forma indirecta mediante el suministro de armamento a Rusia. Sin embargo, de acuerdo con el Servicio de Inteligencia de Corea del Sur, ahora el régimen de Kim Jong-un estaría enviando tropas para que se sumen a los soldados rusos en el frente ucraniano. Para analizar este tema nos acompaña el doctor Francisco Tudela, analista político experto en relaciones internacionales y ex canciller del Perú. Doctor Tudela, gracias por acompañarnos. No, encantado, Oscar. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, se han estado difundiendo imágenes satelitales de soldados norcoreanos en el extremo oriente ruso. Y de acuerdo con diversos medios de comunicación, estos hombres serían enviados al frente ucraniano. ¿Qué tan cierta es esta información? Ahora, además de enfrentarse a los rusos, ¿los ucranianos tendrán que enfrentarse a soldados norcoreanos? Bueno, ahí hay una incógnita. Se sabe la CIA surcoreana, porque la CIA surcoreana se llama Agencia Central de Inteligencia, igual que la norteamericana, porque fue fundada por los norteamericanos. Es la que primero detectó la presencia de 1.500 efectivos de fuerzas especiales que han sido enviados a una base en Sergeyev, en el extremo oriente, o sea, a decenas de miles de kilómetros de Ucrania. O sea que no están en el escenario de la guerra de Ucrania. Eso en primer lugar. El número también es importante porque se ha hablado de cifras muy elevadas, de cantidades de tropas que en el fondo no han sido comprobadas. Los 1.500 de fuerzas especiales sí han sido comprobados porque han ingresado a estas instalaciones militares en el oriente ruso. La colaboración entre Rusia y Corea del Norte ha sido perpetua. Digamos que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Corea, que era parte del Japón, era como un protectorado japonés, se dividió en dos. El norte lo ocupó la Unión Soviética y el sur los Estados Unidos de América, y fundaron sus respectivos estados. La Guerra de Corea en 1950 es el primer gran enfrentamiento entre el comunismo y el capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial, y la Unión Soviética proporciona a Corea del Norte aviones a reacción, MiG-15, y equipos militares y tanques, y la China le suministra a Corea del Norte 1 millón de tropas. Casi ganan la guerra, casi empujan a los americanos fuera de la península coreana, toman Seúl, lo que hoy es la capital de Corea del Norte, que está a 20 y tantos kilómetros del paralelo 38. Y esta alianza entre primero la Unión Soviética y luego Rusia y Corea del Norte, entonces se remonta a la creación del Estado norcoreano por el abuelo de Kim Jong-un, el actual líder comunista norcoreano, junto con los soviéticos, digamos, como ocurrió con Alemania Oriental y los países que quedaron en el bloque del este. Y entonces esta colaboración es muy antigua. En el caso concreto de la guerra de Ucrania se sabe desde hace algunos meses que los norcoreanos no solamente envían equipos para la misilística o inclusive para la fabricación de misiles rusos y de equipos rusos, puesto que el armamento que fabrica Corea del Norte es una copia del armamento original ruso que ellos tenían. De tal manera que todo el armamento de los dos países es absolutamente compatible. Y también han enviado en los meses anteriores trabajadores para la industria militar, me imagino que para liberar a los trabajadores rusos para que puedan servir en el ejército.
El uso que Rusia va a dar a estas fuerzas especiales es una incógnita. Peskov, el vocero del Kremlin, ha dicho que estas tropas no van a ser utilizadas contra ningún tercer estado y que no hay que preocuparse. Entonces, cabe la hipótesis de que las usen en el frente de batalla, pero cabe también la hipótesis de que las utilicen para cuidar instalaciones en el Extremo Oriente mientras desplazan tropas rusas del Extremo Oriente al frente de batalla ucraniano. Las distancias son enormes. Entonces, puede cumplir esa función el traslado de tropas norcoreanas a Rusia. Esto es ocuparse del oriente ruso mientras Rusia desplaza más tropas hacia el frente ucraniano. Claro, no hay que descartar la posibilidad de que puedan ser usados en el frente ucraniano, pero eso implicaría un riesgo muy grande, por ejemplo, de que esas tropas norcoreanas en el curso de los combates sean capturados por los ucranianos, interrogados por los ucranianos y revelen la razón de su presencia, las unidades a las cuales pertenecen, etcétera, 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 que es una cosa que obviamente Norcorea preferiría evitar. Entonces, hay dos hipótesis. La más verosímil es que reemplazan a tropas rusas, liberan a tropas rusas para el frente ucraniano, pero cabe la posibilidad, y no puede ser descartada, de que estas tropas norcoreanas puedan cumplir misiones de combate. Los aviones que la Unión Soviética proporcionó a Corea del Norte en la Guerra de Corea tenían pilotos rusos, no pilotos norcoreanos. Entonces eso nos va, digamos, mostrando las incógnitas de esta colaboración. La China también tiene una relación estrecha con Corea del Norte y es imposible saber qué suministra la China. Se sabe que suministra componentes para armas rusas a Rusia. Y entonces, en el fondo, lo que ocurre es que detrás de Rusia o debajo de Rusia, como se quiera ver, porque Rusia cubre todo el norte de Asia hasta el estrecho de Bering, pues hay un universo de aliados de Rusia que son la Unión Económica Euroasiática, donde está Kazajstán, Kirguistán, Bielorrusia, países que tienen tratados de libre comercio con Rusia, como es el caso de la China y de Vietnam, países que son postulantes a celebrar tratados de libre comercio con esta Unión Euroasiática liderada con Rusia, por Rusia, como es el caso inclusive de Singapur y de la India. Y entonces este universo del Asia Central y del Extremo Oriente es una cosa con la cual los medios de comunicación occidentales no han todavía cubierto. Es un espacio geoeconómico y geopolítico enorme donde Rusia tiene aliados, entre ellos Corea del Norte, que tiene una dependencia fuerte con Rusia, pero también Mongolia, donde estuvo hace muy poco el presidente Putin y se criticó a Mongolia por no entregar a Putin a la Corte, al Tribunal Penal Internacional, a la Corte Penal Internacional, pero es que no lo van a entregar. Ha estado en Azerbaiyán también y no lo entregan, porque en el fondo hay un universo de aliados ahí atrás. Entonces, la presencia militar norcoreana puede incrementarse y es lo más probable es que se incremente, pero cuál va a ser el rol exacto es una cosa que no sabemos. No creo que esté en el interés de Corea del Norte ver involucradas a sus tropas directamente en los combates, pero eso es una hipótesis. Doctor Tudela, vamos ahora a una pausa y regresamos con la reacción que puede tener Ucrania, la OTAN e incluso China.
Perfecto. Seguimos en Informe Extra acompañados por el doctor Francisco Tudela, analista político, experto en relaciones internacionales y ex canciller del Perú. En esta edición estamos analizando la colaboración de Corea del Norte con Rusia en el marco de la guerra de Ucrania. Doctor, antes de pasar a la posición y reacción que puedan tener actores como la OTAN, como Corea del Sur, como Estados Unidos, en el bloque anterior usted ha señalado la necesidad que tiene Rusia de tropas para cubrir zonas importantes de su territorio a fin de poder enviar más soldados al frente en Ucrania. ¿Esto no es un signo de una necesidad urgente de mayor cantidad de tropas? Porque Putin cada cierto tiempo decreta el aumento de soldados para enviar al frente, pero no decreta una movilización total, que parecería algo que urge en el país para poder cumplir con sus objetivos militares. ¿Qué puede señalar con respecto a este tema? Primero tendríamos que conocer los objetivos militares y en realidad Occidente parte de la presunción que el objetivo del presidente Putin y de Rusia es la conquista integral de Ucrania. Yo tengo la impresión que Rusia estaba interesada en las zonas rusófonas de Ucrania, que son las zonas del este que su ejército actualmente ocupa, y en la zona minera y metalúrgica del Donbass, donde están las dos repúblicas rebeldes, Lugansk y Donetsk, y conectar estas repúblicas a través de Mariupol, a través de la costa, con la península de Crimea, donde está la principal base rusa. Entonces, base naval rusa que le permite la proyección al Mediterráneo Oriental, al Canal del Suez, al Mar Rojo, etcétera, al Océano Índico. Y entonces, la necesidad de tropas es continua tanto del lado ucraniano como del lado ruso. Rusia tiene alrededor de 145 millones de habitantes, 90 millones de los cuales están en la Rusia europea, pero tiene muchas unidades militares que están destacadas en el extremo oriente y que tienen probablemente necesidad de trasladar hacia Occidente, porque evidentemente una guerra implica no solo la fabricación de armamento o un suministro continuo de armamento, sino que, por decirlo de una manera trágica, las guerras también consumen seres humanos, consumen soldados. Y entonces es obvio que los rusos tienen bajas como las tienen los ucranianos. Los ucranianos han logrado, por ejemplo, que aquellos ucranianos que para evadir el servicio militar se refugiaron en la República Checa y se refugiaron en Polonia, pues les sean entregados, estos dos países han entregado a estas personas que habían migrado ahí para no ser combatientes. Entonces, evidentemente, los objetivos militares de Rusia podrían haber sido completados al alcanzar Rusia las orillas del Dnieper, garantizar el abastecimiento de agua de la península de Crimea y ocupar las zonas rusófonas del este de Ucrania. La hipótesis de la OTAN es que naturalmente, que es la hipótesis maximalista, y uno tiene que trabajar en un conflicto armado con hipótesis maximalistas para no caer en error, es que Rusia aspiraría a ocupar toda Ucrania, pero no se ve que tenga los medios materiales para poder ocupar la totalidad de Ucrania. Probablemente Rusia ha llegado al límite de su capacidad militar y estratégicamente lo que quiere es consolidar el espacio que ya ha adquirido.
Ucrania, por su parte, lanzó la famosa ofensiva de agosto contra Kursk, de la cual los medios ya no hablan porque avanzó un número de kilómetros y no pudo avanzar más. Y la finalidad de la ofensiva era desviar tropas rusas de las zonas actualmente ocupadas por Rusia en Ucrania para el norte, para combatir esta ofensiva hacia Kursk. Pero Rusia no hizo tal cosa. Rusia mantuvo las tropas que tenía en las zonas que ocupa en el Donbass y en Crimea y utilizó otras tropas para enfrentar la penetración en su territorio. Pensándolo bien, esa sí es una hipótesis en la cual se podrían utilizar tropas norcoreanas. Esto es para combatir la intrusión ucraniana dentro del territorio ruso. Pero utilizar tropas norcoreanas dentro del territorio ocupado por Rusia en Ucrania es una ecuación mucho más complicada en el terreno de la inteligencia, de la vulnerabilidad política de Corea del Norte, etc. Y entonces no sabemos a ciencia cierta cuál es el objetivo militar. Lo que sí sabemos es que evidentemente esas tropas norcoreanas van a cumplir funciones en escenarios, pienso yo, puede ser que me equivoque completamente, pero lo lógico, dada lo complejo de la dinámica de la utilización de combatientes extranjeros, es que sean utilizadas en escenarios donde no enfrenten directamente a los ucranianos. Ahora, de todos modos, se trata de una fuerza militar aliada de Rusia en un contexto de guerra, y esto no podría ser un motivo para una declaratoria de guerra por parte de Ucrania, esta colaboración, al margen de que sea muy difícil que se puedan enfrentar por las distancias geográficas. Eso se llama en derecho internacional cuando un Estado aliado envía tropas a otro Estado aliado, se llama una intervención amigable. Ese es el término jurídico. Ejemplo de intervención amigable es la guerra de Vietnam. O sea, Vietnam del Sur apela a la ayuda norteamericana y los norteamericanos envían tropas para enfrentar al Vietcong, antes el Viet Minh, y para enfrentar también a aquellos batallones de Vietnam del Norte que habían infiltrado Vietnam del Sur, pero nunca hay una declaratoria de guerra formal entre los Estados Unidos de América y Vietnam del Norte, si bien evidentemente están en guerra y los Estados Unidos están bombardeando Hanoi y el puerto de Haiphong. Entonces es exactamente la misma figura. No, declaratoria de guerra no va a haber, porque las guerras ya no se declaran, como la Carta de las Naciones Unidas ha convertido la guerra en un acto delictivo. Lo único que queda es la autodefensa, que es el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Pero para que Ucrania pudiese invocar el artículo 51 contra Corea del Norte, tendría que enfrentar a tropas norcoreanas en el frente de batalla. Y probablemente esa sea también otra razón política que tanto Rusia como Corea del Norte hayan contemplado para no emplear esas tropas en primera línea. Doctor Tudela, es un asunto jurídicamente complejo. La impresión que tengo yo es que Norcorea va a suministrar tropas a Rusia para liberar tropas rusas que puedan ir al frente de batalla. Doctor Tudela, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque.
Seguimos en Informe Extra, acompañados por el doctor Tudela, analizando la colaboración de Corea del Norte con Rusia en el marco de la guerra de Ucrania. Doctor Tudela, el papel que ha tenido en la información que ha trascendido recientemente de las tropas norcoreanas en territorio ruso proviene de Corea del Sur. ¿Cómo afecta a Corea del Sur esta colaboración que se da entre Rusia y Corea del Norte? Esto es, digamos, la posición de Corea del Sur hoy es un efecto, no una causa. O sea, la alarma de Corea del Sur es un efecto porque ya desde hace más de 2 semanas las relaciones, digamos, de conflictividad entre Corea del Sur y Corea del Norte han aumentado exponencialmente. El presidente de Corea del Sur hizo unas declaraciones sobre el carácter totalitario del gobierno de Corea del Norte y sobre su ayuda a Rusia. Esto llevó la semana pasada al presidente norcoreano, a Kim Jong-un, al dictador, a destruir las carreteras principales que llevan a la frontera con Corea del Sur y a declarar a Corea del Sur enemigo público número 1 de Corea del Norte. Entonces, claro, en este contexto pasan unos días y viene el tema de las tropas norcoreanas en Rusia, que forman parte de la escalada entre las dos Coreas. Y probablemente otro motivo adicional por el cual Corea del Norte y Rusia se han entendido para enviar estas tropas norcoreanas a Rusia es porque hay 28.000 soldados norteamericanos en la frontera de Corea del Sur frente a la zona desmilitarizada, frente a Corea del Norte. Y entonces esto es como un juego de ajedrez. O sea, si escala una situación entre las dos Coreas como ha escalado en las últimas 2 semanas, entonces el envío de tropas norcoreanas a Rusia replica, es como una imagen en el espejo de la presencia de tropas norteamericanas en Corea del Sur. Y entonces en el fondo estamos viendo 2 escenarios que se han interconectado. Las extremas tensiones entre las dos Coreas en este momento, que hace 3 años, antes de la guerra de Ucrania, era considerado el punto más caliente del mundo. O sea que si se iniciaba una tercera guerra mundial, no se iniciaría en el Medio Oriente, sino se iniciaría entre las dos Coreas. Luego, con la guerra de Ucrania, esa visión se ha desplazado hacia el oeste, hacia Ucrania, hacia la frontera ruso-ucraniana. Pero con el envío de las tropas norcoreanas, estas fuerzas especiales norcoreanas a Rusia, cuya función aún no conocemos y entonces con seriedad no podemos decir si van a ser empleadas o no en el frente, pero tiene muchos inconvenientes para Corea del Norte emplearlas en el frente. Lo que se está haciendo es digamos, escalar la totalidad de los 2 conflictos, tanto la situación de Corea del Norte y Corea del Sur, en el cual hay permanentemente alrededor de 28.000 soldados americanos estacionados en Corea del Sur, y entonces súbitamente Corea del Norte manda tropas a una Rusia que está en guerra con Ucrania y que necesita equipos militares, soldados, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se genera lo que podríamos llamar una escalada general entre Occidente y los países como Rusia, China, Irán, etcétera, puesto que lo que ocurre con las dos Coreas afecta al Japón, afecta al Pacífico, afecta a Filipinas, afecta por supuesto a Corea del Sur. Entonces esta escalada genera
una situación de alarma que va desde la frontera de Europa hasta el Extremo Oriente. O sea, definitivamente las tensiones internacionales se han extendido a todo el espacio euroasiático con esta acción concertada de Rusia y Corea del Norte. Pero a su vez son réplicas a situaciones de alta tensión, tanto entre las dos Coreas por un lado, como la guerra ruso-ucraniana por el otro lado. En pocas palabras, se ha hecho una especie de clinch entre las dos zonas conflictivas y esto genera un frente enorme para Occidente. Nos ha, Ese es el mensaje que se manda. nos ha acompañado el doctor Francisco Tudela, analista político experto en relaciones internacionales y ex canciller del Perú. Doctor Tudela, ha sido un gusto, como siempre. Muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido una entrevista muy interesante y las preguntas han sido muy precisas y acertadas. Gracias. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.